la Corporación Universitaria Minuto de Dios, pues empezarán dentro de los diferentes cursos a tener unas solicitudes en función de algunos entregables, y todos estos entregables pues empiezan a conformarse como textos académicos. En ese sentido, pues entender que un texto académico precisamente se diferencia de cualquier otro tipo de texto, pues amerita o requiere un discurso que por supuesto va muy apalancado en los procesos de citación. Las citaciones, en este caso, son precisamente las que están sujetas a este tipo de normativa. Ahora bien, un texto académico también es importante referir. Hay manera, Santiago, de que podamos controlar los micrófonos. Sí, señora, déjeme ya ¿Sí? silencio. Listo. Es que luego yo tengo aquí como un retorno, si se hace, para poder continuar. Entonces, fíjense ustedes, el texto académico es a su vez un propio proceso, ¿sí?, dentro de la formación académica, pues el texto académico es prácticamente la evidencia de poder corresponderse con ese proceso de aprendizaje que cada uno de ustedes inicia dentro de la formación universitaria. Les mencionaba que la conformación de un texto académico en los términos que les sea solicitado dentro de un curso, normalmente ese texto se diferencia porque él está entre sus argumentos, hace uso de la citación de fuentes. Y es allí donde entra esta necesidad de que todos se vayan familiarizando, si es que hasta ahora no lo han usado, con estas normas, que son unas normas pautadas precisamente para poderle dar la debida consistencia a este tipo de textos. Ahora bien, lo primero que tendríamos que indicar es qué son las normas APA, ¿sí? En el entendido de que las normas APA pues son unas normas que están suscritas desde la Asociación Americana de Psicología, son unas normas que a su vez son suscritas en Estados Unidos, hechas en Estados Unidos dentro de esta Asociación Americana de Psicología, y por supuesto se conforman como todos estos elementos que permiten que de alguna manera haya una comunicación escrita que sea más ordenada y técnica, en la cual nosotros podemos apoyar todos estos escritos o también llamados textos académicos. ¿Qué conocemos como textos académicos? Todas esas elaboraciones que son exigidas dentro de los cursos, así como también o que hemos llamado trabajos académicos o trabajos investigativos o de cualquier naturaleza que sea solicitada dentro del proceso de formación y que a su vez requiere de la consistencia que le da el poder hacer las citaciones, que no es otra cosa sino esa referencialidad que obtenemos de otras fuentes documentales o de otros autores. Ahora bien, las normas realmente corresponden a un estilo que por supuesto se va adecuando según sea el área de estudio de conocimiento. Pero en líneas generales hay unos elementos que son distintivos y que tienen que ver con algunas formas de poder hacer citación de fuentes, ¿sí? De allí, pues también nosotros, en particular en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, tenemos como línea base las normas APA, pero existen otras normas que también, pues según sea el área de conocimiento, también son plenamente utilizadas e incorporadas en algunas de las universidades. Tenemos, por ejemplo, las normas Vancouver,
Estas normas Vancouver son utilizadas para las áreas de las ciencias de la salud, ¿sí? Tienen una debida... Bienvenido a Santiago, hay unos micrófonos abiertos. Terrible. Por otro lado, tenemos las normas, unas normas que también son para poder hacer interpretación, en este caso, de textos que corresponden, por ejemplo, a las ingenierías. Estas normas son conocidas como las normas IEE. Estas normas especifican un modo para poder hacer la debida coherencia y cohesión en la interpretación, por ejemplo, de planos, y constitución de gráficas y por supuesto de análisis e interpretación de textos que tienen que ver con esta área. Y por otro lado están las normas ICONTEC. Estas son mucho más popularizadas porque son constituidas no tanto como normas, sino como una serie de reglas que pueden ser implementadas en trabajos escritos, en ensayos y en algunos tipos de primer nivel de investigaciones, así como de trabajos académicos. Estas suelen usarse, estas normas ICONTEC, sobre todo en los estudios técnicos superiores, ¿sí? De manera de que pueden darle ese nivel de consistencia al texto académico en ese nivel. Por otro lado, es importante que repasemos también por qué es relevante citar y referenciar, ¿sí? Cuando nosotros miramos las propuestas de las normas, en este caso de las normas APA, hemos hecho alusión de que constituyen lo que denominamos un texto académico. Ahora bien, el texto académico en sí, ¿sí? Fundamenta en todo caso una investigación, un trabajo científico que en este caso estamos hablando de que es el más usado, el más usado a la hora de hacer o echar mano de estas normas, que en este caso son las normas para poder hacer citaciones y hacer referencialidad. Por otra parte, citar y referenciar en un texto académico permite a todas luces proteger los derechos de los autores. Cuando nosotros vemos los textos, sobre todo estos primeros textos académicos y este ejercicio escritural que hacen los estudiantes, vemos que hay una tendencia a que el texto siga teniendo una gran carga opinativa, ¿sí? Y para nosotros poder deslastrar el texto opinativo y que se vaya convirtiendo en un texto académico, hacemos uso de la citación y por eso la debida citación es lo que de alguna manera resguarda los derechos del autor, de ese autor o esa fuente que nosotros estamos utilizando dentro de nuestro propio texto y que por supuesto le da la suficiente apoyatura o fuerza a lo que yo quiero transmitir dentro de ese texto. Por otro lado, citar y referenciar demuestra el respeto por el trabajo que hacen los otros y reconoce el valor de estas fuentes en la construcción de nuestras propias ideas. Pero además permite que a los lectores ubicar de manera mucho más fácil y fehaciente las fuentes que se consultaron y ampliar los conocimientos sobre el tema. Por eso es que nuestros profesores hacen tanto hincapié en que esos entregables pues tengan las debidas referencias, ¿sí? Porque en muchas ocasiones eso tiene como una doble entrada. Primero le sirven al propio profesor, el propio profesor que de alguna manera puede validar incluso fuentes que de que él mismo tenga dominio, o por otro lado puede complementar ese vasto nivel de reconocimiento que tienen los propios profesores en función de algunas áreas.
No se escucha, no se escucha. Estamos Profesor, abriendo la clase. Se escucha, Estamos- se escucha entrecortado. Profe, se le fue la Estamos- voz. estamos abriendo la puerta, ahora sí. Un poco el internet, seguramente. Señora, ¿Me sí, oyen bien señora. ahora? Ok. Les mencionaba que en este mismo ejercicio, citar y referenciar permite a los lectores ubicar las fuentes que se consultaron y ampliar los conocimientos sobre el tema. Esto significa que tanto los profesores como los estudiantes, ¿sí?, tienen allí la bondad de poder acrecentar ese nivel de dominio en función de algunas áreas del conocimiento. Y por supuesto, diríamos o agregamos que hace posible de que haya mayor difusión y divulgación de algunas referencias que pudieran incluso volverse una fuente de consulta más continua, más utilizada a lo largo de los procesos de formación. Y por supuesto, finalmente citar y referenciar empieza a reflejar la seriedad que cada uno de ustedes y que cada uno de nosotros en el campo académico empieza a mostrarse a través de los entregables, ¿sí? Asimismo, debemos entonces considerar si ya tenemos una idea bien clara de cómo se distingue un texto cotidiano, un texto opinativo, de lo que empieza a ser y a ser necesario empezar a transitar en los textos académicos. En razón de ello, es importante también entender que es una cita, ¿no? Una cita bibliográfica que finalmente es el canal que nos permite poder hacer referencia o utilización de una fuente en nuestro propio texto académico. También una definición clara de lo que es una cita, que también es llamada citación, es un fragmento de una expresión que a menudo es escrita o también puede ser oralizada, que ha sido inserta en otra expresión, ¿sí? Esto lo que quiere decir es que en un texto académico una citación es una posibilidad de incorporar un fragmento, una idea, un contenido que ha sido expresado por otra fuente, por otro autor, y que yo requiero traerlo a mi construcción de texto para que le dé el debido soporte, argumentación, o le dé el sentido que yo quiero, de poder incluso mostrar una postura en función de mis ideas y que están conformando esa construcción que estoy haciendo. Un ejemplo claro de la citación, como ustedes pueden ver, una cita pequeña y una forma de hacer uso de la cita dentro de las normas APA es como aparece en el ejemplo. Lo primero que quiero que vean en este ejemplo es que la cita como tal es la que está dentro de las comillas. Esas comillas que son los signos que tenemos allí que están en rojo. Como ustedes pueden ver, al final de la cita aparece, entre paréntesis, aparece el apellido del autor, que en este caso es el apellido del autor de esa fuente que estoy incorporando a mi texto, seguido de un año. Este caso quiere decir que ese es el año de la publicación. El año de la publicación en este caso de la fuente de este autor, que en este caso es Restrepo, y específicamente, como es una cita textual, incorporo el número de la página de donde extraje esa cita. Es muy importante que cada vez que yo haga uso de una citación dentro de mi texto académico, inmediatamente vaya conformando un arqueo de fuente o vaya referenciando, haciendo la debida referencia del texto que en este caso he utilizado para ser incorporado dentro de mi texto. Entonces, en el ejemplo se puede ver en primera instancia cómo yo hago una cita
muy pequeña, que en este caso es una cita textual corta, que según la propia norma debe ir entre comillas porque es menor a 40 palabras. Y la fuente debe estar incorporada con el apellido del autor o los apellidos de los autores, los que estoy citando, el año seguido del año de la publicación, y como es una cita textual, debo referir el número de la página que estoy incorporando. Y en referencia puedo hacer, debo incorporar los datos que me indican el tipo de texto de que es autor esta fuente, pero además la forma de vida como tengo que referenciarlo. En esta ocasión lo vamos a ver un poquito más ampliado más adelante. Esta referencia es de un autor y esta referencia es de un libro. ¿Cómo sé yo que es de un libro? Bueno, primero porque, como pueden ver, hago uso del apellido, del primer apellido del autor, que es Restrepo, seguido de la inicial del nombre, entre paréntesis establezco el año de la publicación y el hecho que La novia oscura es el título de la publicación, que cuando se trata de texto, cuando se trata de libro, perdón, va en cursiva, seguido de la ciudad o del país, en este caso de la ciudad, y los dos puntos me indican que lo siguiente que voy a ver es la editorial. En este caso es la editorial Norma. Entonces, vamos a ampliar ahora las distintas formas de citas que tenemos dentro de las normas APA. Como les mencionaba, tenemos una cita pequeña, una cita breve, que es menor de 40 palabras, que dentro de las normas APA la hemos llamado cita directa o textual breve. Esta forma de hacer citación se incorpora dentro del mismo escrito, entre comillas, como acabamos de ver el ejemplo. Pero también tenemos otros ejemplos aquí que podemos apreciar. El primero de ellos es una citación, sé que es directa y textual, lo primero que me hace indicativo de que es directa o también llamada textual breve es porque la que he traído tiene menos de 40 palabras. El indicativo es que está dentro de comillas, está dentro del mismo texto que estoy referenciando. Y en este caso, el autor es un autor corporativo. Estamos hablando de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Importante dato, si es la primera vez que yo voy a hacer uso del autor corporativo, la primera vez debo utilizar el nombre completo del autor corporativo y entre corchetes debo significar, si tiene siglas, puedo significar las siglas. Seguido, como hemos dicho con el ejemplo anterior, establezco el año de la publicación y seguido establezco el número de la página de donde estoy haciendo o de donde estoy extrayendo la cita directa. Tenemos un segundo ejemplo, también de una cita directa textual breve. Está mucho más corta, tiene menos palabras, está dentro del texto, entre comillas, y seguido de la cita. ¿Perdón? Seguido de la cita está el nombre del documento, en este caso el autor es la Presidencia de la República, el año de la publicación es 2013, es un documento oficial, y el número de la página, en este caso es la página 2. Tenemos de igual manera las formas de cita, en este caso de citas textuales,
que son llamadas dentro de las normas APA citas textual extensa. A diferencia de las primeras, la cita textual extensa es la que incorpora más de 40 palabras y en este caso se omiten las comillas, pero muy importante, se deja como un texto independiente. Lo que tenemos que tomar en cuenta para poder hacer uso de esta citación es que debe estar primero con un margen a la izquierda más extenso que el resto del texto. Aquí podemos ver un ejemplo. Un ejemplo, como se establece allí, que cuando hago la extracción, tengo que hacerla fuera del Buenas párrafo. noches. No, casi no le escucho muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Perfecto. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, Deben señora. apagar, deben Sí, señora. silenciar el micrófono. Sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Entonces, les decía, aquí podemos ver un ejemplo de una cita directa textual extensa. Lo primero que tengo que saber es que tengo que hacer un conteo para saber si el texto que voy a extraer estaría dentro de este margen, ¿no? De una cita textual extensa. Si es así, la norma me indica que debo incorporarlo, pero debo incorporarlo fuera del párrafo en el que estoy haciendo la construcción del texto. Debo hacerlo en un párrafo independiente. Y para ello debo hacerlo en un párrafo independiente, no debe llevar comillas y muy importante, debo configurarlo, debo precisar con un margen a la izquierda que sea más extenso. ¿Okay? Igual que en el anterior, al finalizar la cita, establezco el apellido del autor, el año de la publicación y el número de la página de la cual estoy extrayendo el texto que deseo incorporar. Tenemos una tercera forma que nos permite las normas APA para hacer citación. Esta es importante saber usarla, ¿no? Si estamos hablando del parafraseo o también llamado citas indirectas. Este tipo de citación hace mención a las ideas de un autor con las palabras de quien realiza, en este caso, la construcción de un texto, ¿sí? Aquí es importante tener como regla que no se usan comillas. Sin embargo, las normas APA nos permite, según sea el énfasis o la coherencia que yo lleve en el discurso escrito, me permite hacerlo de varias maneras. Una primera forma es cuando yo introduzco a la fuente. En este caso, ¿cómo voy a incorporar a la fuente? Incorporo la fuente con el apellido o los apellidos de los autores. Entre paréntesis establezco el año de la publicación, pero a diferencia de las otras dos maneras de hacer citación, la cita por paráfrasis o la cita por parafraseo no requiere ni de comillas ni del señalamiento de la página. ¿Ok? Entonces, en el primer ejemplo vemos cómo el énfasis se hace dentro del discurso escrito haciendo uso de introducir al autor. Entonces, vemos un ejemplo que ya me hace indicación que cuando yo señalo el apellido del autor y entre paréntesis el año de la publicación, lo que yo incorpore posterior a eso hasta un punto, que puede ser un punto seguido o un punto y aparte, lo que esté en el margen, en ese margen entre el año de la publicación y el punto, es la paráfrasis o el parafraseo. Quiere decir que yo tomé de ese fragmento, de esas ideas, de la fuente, y con mis propias palabras traje las ideas de esa fuente o de ese autor y lo incorporé en mi escrito.
las normas APA nos permiten una segunda forma de incorporar un parafraseo o una cita indirecta. En este caso tenemos que ser cuidadosos porque se trata de cómo yo esté trayendo el discurso, ¿no? Pero las normas APA me indican, bueno, otra manera que usted lo puede hacer es que establezca el año primero, no lleva paréntesis, sino establece el año de la publicación seguido del apellido del autor. Inmediatamente lo que esté después del apellido del autor hasta el punto seguido o el punto y aparte es el propio parafraseo o la cita indirecta. Y hay una tercera forma que nos permite las normas APA para poder usar la cita por paráfrasis o la cita indirecta. Es que primero yo inicie un párrafo con la cita indirecta, es decir, con esa interpretación que estoy haciendo de una fuente, y inmediatamente que termine el parafraseo, incorporo dentro del paréntesis el apellido del autor con el año de la publicación. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Profe. Sí, Hola, señor. ¿me escuchas? Sí, señor, perfectamente. Solamente con hacer esa referencia en la cita, ¿no tengo que colocar como un pie de página al final? ¿O solamente No, ahí señor. se hace la referencia? No, señor. Nosotros recomendamos, depende del tipo de documento que se esté realizando, ¿sí? Hay profesores que permiten el pie de página. Las normas APA no no presenta contrariedad en relación con el pie de página. Pero aunque usted use el pie de página, siempre al final del texto tiene que establecer las referencias. Tiene que haber las maneras como, para que lo sepan, ¿no? Para que siempre lo tengan presente. ¿Cómo incorporo las referencias? Cuando yo termino de construir el texto, debe haber un punto final. Luego de ese punto final, al margen izquierdo y de forma cursiva, debe aparecer la palabra referencias con mayúscula alzada, es decir, la R debe ir en mayúscula. Y a partir de ahí se abre el listado que debe ir en forma ascendente según sea por el abecedario. Empezaremos por los apellidos que inician con A hasta seguir el orden del alfabeto de los autores, y eso tienen una forma, ahorita lo vamos a ver, pero importante lo que usted me indica. La citación, para repasar, la citación solamente según sea el tipo que yo utilice, cualquiera de ellos, siempre la citación me va a incorporar dentro del texto el apellido del autor, el año de la publicación, y dependiendo si son citas directas, sean breves o extensas, debo incorporar la página. Si son citas por paráfrasis, debo también incorporar el apellido del autor, el año de la publicación, según el estilo que vaya a utilizar, pero no requiere número de páginas. Pero la recomendación que yo les hago es que en la medida que ustedes vayan incorporando autores, esos mismos autores tienen que ir haciendo sus referencias, ¿sí? Después las acomodan, pero es importante que vayan estableciendo al final del texto o en un apartado, vayan estableciendo las referencias. ¿Y por qué se los digo? Porque mire, cuando nosotros estamos escribiendo un texto académico, normalmente consultamos muchas fuentes. Nosotros primero vamos generando una práctica que nos permite primero leer varias cosas para luego ir como armando nuestras ideas y luego ir llevando esas ideas junto con las mías y llevándolas a un proceso escritural. ¿Qué ocurre? No todo lo que yo consulte, no todas las fuentes que yo consulte deben ir referenciadas. Sí y solo sí se referencian las fuentes que son citadas en el texto. ¿Ok? Esa será una regla de oro. Perfecto. ¿Seguimos? Profe, qué pena, para los que faltan diligenciar la asistencia, en el chat está. Habemos 100 personas y solo van 51. Perfecto. Entonces, para todos los que están conectados en esta inducción, recordarles que deben
diligenciar la asistencia, ¿sí? Recuerden pues también que eso es un requerimiento. Pero bueno, mientras que lo hacen, vamos a continuar entonces. Tenemos una última forma que tal vez sería la menos usada, ¿sí? Que se llama, según las normas APA, es citación de cita. Esto no es otra cosa sino hacer una cita de una cita, ¿sí? ¿Qué significa la citación de cita? Se emplean fuentes secundarias de información. Esto quiere decir cuando se utiliza una información que ya la fuente consultada ha citado a su vez en ese texto. Entonces, bueno, se las voy a explicar. Las normas APA nos permiten también hacer uso según sea el énfasis o el estilo que estemos incorporando dentro del escrito. El primer ejemplo me indica, bueno, y parte de esta norma es que la citación de cita tampoco va entre comillas. En ese caso, lo importante es tener en cuenta, por ejemplo, como en el primer caso, ¿sí? Yo estoy leyendo, vamos a ponerlo en estos términos para que sea más fácil entenderlo. Estoy en este momento leyendo un artículo de Lazarus, que realizó en 1982. Y me interesa traer para mi texto, el que yo estoy construyendo, me interesa traer un extracto que no es de Lazarus, sino que es una cita que Lazarus usó dentro de su artículo, que en este caso es una cita que ese autor utilizó de Watson de 1940. Entonces, lo que hago es que me traigo el extracto o la cita de Watson, ¿sí? En el entendido de que esta cita me la voy a traer sin comillas y luego de haber incorporado esa cita de Watson, utilizo la forma Watson 1940 citado en Lazarus 1982. Esa tal vez es la manera más común y usada de hacer citación de cita. Pero también hay otras formas. Por ejemplo, estoy en este momento revisando el libro de Martínez de 1982 y me interesa incorporar un extracto del libro de Martínez, pero ese extracto que me interesa incorporar es una cita que Martínez realizó de Mesa de 1985. Una manera de poder hacer la citación de cita, entonces es como el segundo caso. Mesa 1985, entre paréntesis, citado en Martínez 1982, y el resto será la cita de Mesa. ¿Okay? Recuerden que no lleva ni comillas, ni tampoco lleva página, número de página. Y una tercera forma de hacer citación de cita es como en el tercer caso, donde el ejemplo podría ser, estoy leyendo un documento de Robinson 2008. Y en el documento de Robinson 2008 me interesa traerme un extracto que a su vez Robinson lo tiene incorporado en ese documento como una cita de Domínguez 2006. Entonces, la otra forma de poderme hacer citación de cita es que establezco el nombre de la fuente secundaria, en este caso Domínguez, entre paréntesis el año de la cita, que es 2006, luego citado por Robinson, que es la fuente principal, el documento que estoy leyendo, y vuelvo y abro paréntesis para poder establecer que es en el texto del 2008. Seguido de ello estaría entonces la citación, hago la citación y al terminarla establezco un punto y seguido. En todos los casos que les he mencionado y que hemos paseado para repasar, tanto las citas textuales, la breve y la extensa,
tanto la cita por paráfrasis o el parafraseo y la citación de cita o cita de cita, es importante que todas ellas, con los estilos que hemos mencionado, luego de ser incorporadas dentro de nuestro texto, se pueda enfrentar o complementar o replicar o hacer uso o es decir, es lo que nosotros llamamos hacer uso de la cita, es decir, que la cita sirva para poder reforzar, apoyar alguna postura que yo estoy teniendo dentro de la construcción del texto académico que estoy armando. Entonces, una cita, sea cual sea, nunca puede quedar ni sola ni a la deriva o solitaria, sino que la cita tiene que ser un elemento que yo utilice para que le pueda dar consistencia a mi escrito y por tanto esa consistencia debe ser que me sirva para luego poder apoyar, discernir, incluso contrariar alguna postura que a mí me interesa resaltar dentro del escrito que estoy haciendo. Eso que les estoy diciendo es lo que nosotros conocemos en la academia como la coherencia y la cohesión de mis ideas enfrentadas en la construcción de un texto académico. Y que para que se vuelva texto académico es porque he utilizado esto que les acabo de mencionar. He utilizado la citación como un mecanismo de poder darle la suficiente consistencia con fuentes secundarias a los argumentos que estoy utilizando. Tenemos además, dicho esto, que en este caso es la forma como al interior del texto yo voy construyendo y voy incorporando esos argumentos, ¿sí? Hemos establecido también cómo se deben plantear, en este caso, dentro del texto, cómo se deben plantear los apellidos de los autores según sea el número de autores de los que estoy haciendo la extracción. Entonces, fíjense ustedes, cuando yo voy a hacer uso de un autor, en este caso de una fuente, perdón, cuando voy a hacer uso de una fuente, porque la voy a citar, y esa fuente solamente tiene un autor, la primera cita en el texto debe ser con el primer apellido del autor. De la segunda vez en adelante, la tendré que utilizar de la misma forma. Siempre voy cada vez que vaya a hacer uso de esa fuente, y esa fuente sea de un solo autor, siempre que vaya a referirme a él dentro del texto, debo hacerlo por el primer apellido del autor como aparezca en el documento o en el texto que estoy utilizando. Cuando el texto del que voy a hacer la cita dentro del texto lo conforman dos autores, ¿sí? La primera vez que vaya a citarlos, y la primera vez y en continuidad, ¿sí? Siempre voy a utilizar, cuando son dos autores, voy a utilizar el primer apellido de cada uno de los autores en el orden que aparezca en la publicación que estoy utilizando, ¿sí? Debo ser cuidadoso de no alterar la posición de los apellidos, de los autores según como aparezcan en el texto consultado. Profe, Señor. qué pena, una preguntita. ¿Siempre hay que colocar el apellido y el año o solamente el apellido? Cuando son citas dentro de los casos que vimos, siempre, sean cual sean los ejemplos, siempre el apellido va a estar apoyado o seguido del año de la publicación. Eso es muy importante. Lo que nos va a diferenciar, o los estilos que vamos a diferenciar, va a ser si es una cita textual directa, breve, ¿sí? Yo ya sé que la cita va entre comillas, va en el mismo párrafo, pero tengo que hacer alusión al final, el apellido del autor, el año de la publicación y el número de la página. Si por el contrario es una cita textual extensa, entonces vamos a utilizar esto mismo, pero lo vamos a hacer, la cita va a ser mayor de 40 palabras, las tengo que poner fuera del texto, pero al final debe ir
el apellido del autor, el año de la publicación y el número de la página. ¿Dónde no utilizo el número de la página? En las citas que son por paráfrasis o en la citación de cita. Pero siempre en ambas tengo que hacer alusión a la primer apellido del autor y al año de la publicación. ¿Ok? O sea que en este caso podría, un ejemplo, Ajá, un ejemplo. bueno, un ejemplo aquí, a ver si entendí. Un ejemplo, a ver. Walker 1940, hizo la publicación en 1942, listo. Entonces está el texto extenso, como usted dice, entonces sería Walker 1942, citado José Pérez 2022. ¿Así estaría bien o estoy mal? Esa sería una forma. Eso que usted me está diciendo es un ejemplo de citación de cita. ¿Sí? Un ejemplo de citación de cita y es válido. Que no lleva página, ni lleva comillas. ¿Ok? Profe, qué Está pena, bien. ¿dónde podemos llenar la asistencia? En el chat está el formulario para que puedan Profe, entrar. pero yo cuando le doy acá a donde dice mostrar participantes o chat, me sale contactos, o sea, no me da la opción para yo. A mí no tampoco me da la opción. Entonces ya le vamos a preguntar a Santiago qué ocurre y qué se Sí, puede en hacer. la nube, en la nubecita del chat, aquí la estoy enviando. Por ahí está escribiendo también todo. ¿Seguimos? Ok, entonces, Profe, buenas noches. Profe, dígame, profe, también estuve dígame. mirando para poderme escribir ahí todo, solamente pude saludar y colocar mi nombre, pero ahí no aparece nada. No importa, o sea, no veo formulario por ningún lado. Eso no lo manejo yo directamente. Santiago, ¿puedes Buenas volver a noches. orientarle? Buenas noches. Sí, tienen que Sí, señora. buscar la nubecita del chat. Aquí todos están escribiendo. Es que como Y hay para un muchos la link en el aplicación es chat. nueva, pues de pronto se pierden. ¿Listo? No, a mí no me aparece. Bueno, mientras resuelven, voy a Perdón, los seguir. que están en celular tienen que darle en los 3 punticos. Ahí salen las opciones. Por computador es más fácil identificar la Yo pestaña estoy del por chat. computador. Yo le doy mostrar burbuja al chat y no me sale nada, me salen los que estamos conectados. Y a mí tampoco me aparece. A mí tampoco. En los comentarios aparece un link y te lleva ahí a la asistencia, al formato de asistencia. A mí me sale contactos, compartir invitación, como si yo quisiera compartir el link para que alguien ingrese a la sesión. El que guste, si quieren, pueden escribir al siguiente número de bienestar y por ahí les compartimos la asistencia. Espérenme un segundo para que la anoten. El número es 316-024-6392. Lo repito, 316-024-6392. Escriben ahí y yo les comparto la asistencia, ¿listo? Perfecto. ¿Seguimos? 316-024. 316. 316-024-6392. Una pregunta antes de continuar. Hola. Una preguntita antes de continuar. El ítem de estudiante, ¿qué se coloca? ¿En la cédula? Sí, pueden poner la cédula. Ok, muy amable. Ok. Continuamos entonces. Estamos conversando en relación de cómo debo referenciar, en este caso,
la cita dentro del texto cuando según sea el número de autores. Entonces, cuando la fuente que estoy citando tiene 3 autores, ¿sí? La primera vez que los cite a los 3, debo citarlos con el primer apellido de cada uno de ellos, en el orden como aparecen en el documento que estoy o la fuente consultada. Y si requiero volverlos a consultar una segunda vez en adelante, voy a utilizar la forma, voy a tomar el primer autor, el apellido del primer autor, y voy a hacer la abreviatura et al, ¿sí? Et al, que quiere decir otro. Entonces utilizo el primer apellido del autor y la abreviatura et al. Cuando la fuente que estoy consultando y que voy a citar tiene 4 autores, voy a utilizar el mismo procedimiento. Verifico y incorporo el primer apellido de cada uno de los 4 autores en el orden que aparecen en el texto consultado. Y si los debo consultar o los debo incorporar o hacer uso de ellos, una cita, una segunda vez en adelante, incorporaré el primer apellido de los autores en el orden como los presenté, seguido de la abreviatura et al. Cuando son 5 autores, utilizo el mismo procedimiento. Incorporo el primer apellido de cada uno de los 5 autores en el orden como aparecen en el documento que estoy consultando. Y si requiero volverlos a citar a lo largo de mi texto, del que estoy construyendo, incorporo el primer apellido el primer autor con su primer apellido en el orden que los incorporé, seguido de la abreviatura et al. Ahora, cuando son 6 autores, la primera vez que los vaya a citar, voy y busco la fuente y ubico la primera vez que lo cite el primer autor, es decir, el primer apellido del primer autor como aparece en el orden en el texto que voy a citar. Inmediatamente le indico la abreviatura et al. Y de ahí en adelante, si requiero volverlos a utilizar, utilizo la misma forma, ¿no?, de citación. El primer apellido de los 6 autores, seguido de la abreviatura et al. Ahora, cuando voy a hacer uso de autores con nombres corporativos que sean de fácil abreviatura, que sean reconocidos, por ejemplo, tenemos el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este ministerio, la primera vez que yo lo vaya a citar, porque tiene un nombre corporativo, lo debo escribir de manera completa. Y si requiero volver a citarlo dentro del texto que estoy construyendo, utilizo la abreviatura de ese nombre corporativo. En este caso, su abreviatura es MinCiencias. Ahora bien, cuando los nombres corporativos no tienen abreviaturas, entonces cada vez que haga o necesite incorporar una fuente de un nombre corporativo, cada vez que lo cite, utilizaré su nombre completo. El nombre completo corporativo como aparezca en el texto que estoy consultando. En este mismo orden, es importante decirles que hace un poco más de 2 décadas, las normas APA en su versión 3.0, ya vamos por una versión bastante adelantada, vamos por una versión del 9.0, pero en la versión 3.0 hay unos micrófonos abiertos, por favor. Desde la versión 3.0, las normas APA abrieron la posibilidad de poder citar redes sociales, ¿sí? En las primeras 3 ediciones del normativo esto no estaba contemplado, pero en virtud de que cada vez las redes sociales se van convirtiendo en espacios que ya no son solamente para la vida social, sino que también empiezan a ser espacios de conformación académica. Entonces las normas APA
incorporaron los mecanismos para poder hacer uso de las redes sociales y también de cómo poder citar estas redes sociales. Es el caso, por ejemplo, de los posts de los blogs, perdón. En este caso tenemos muchos profesores que utilizan, que son bloggers, es decir, tienen un espacio en una plataforma abierta, un blog, donde allí tienen parte de su perfil académico y allí podemos conseguir muchas de sus referencias, muchas incluso de documentos que ellos a su vez van albergando allí y por supuesto a veces nosotros vamos a esos blogs y nos interesa algo que esté tomado de ese que ahora se convierte en una fuente consultada. Entonces las normas APA me permiten poder establecer cómo lo voy a citar. En este caso, igual que el resto de las citaciones, ¿no? El resto de las citaciones me indica que cuando yo voy a hacer la citación de una red social, utilizo el primer apellido en este caso del autor y la inicial de su nombre. Cuando esto aparece así en la referencia, seguido para yo saber que es de una red social, dentro del corchete tiene que quedar establecido que en este caso, si es de un blog, establezco que es un mensaje en un blog, porque eso es lo que normalmente yo puedo ir visualizando y descargando en el caso de los blogs, de los posts, perdón, en los blogs de los blogs académicos sobre todo. Cuando me interesa hacer citación de un video de YouTube, de un extracto de un video de YouTube, utilizo prácticamente el mismo mecanismo, utilizo el apellido y la inicial del nombre, en este caso del youtuber que me interesa. Entre paréntesis establezco el año, el mes y el día, ¿sí? Porque recordemos que las redes sociales y estas subidas de texto, pues tienen esa exactitud, ¿no? Entonces debo traerme esos datos. Seguido debo establecer que en este caso, por ejemplo, normalmente en el YouTube, cuando yo abro el YouTube ya viene titulado, entonces debo establecer el título del video y entre corchetes debo indicar que es un archivo de video. Entonces, y establezco, por supuesto, siempre voy a tomar el enlace, que en este caso establezco el enlace de la plataforma donde lo estoy trayendo, pero previo debo, como son redes sociales, en este caso, establezco por delante que es un recuperado. Hoy por hoy no eran tan usados. ¿Le puedo interrumpir? Sí, señora. Qué pena. Lo que pasa es que me surge una duda. Cuando en el video de YouTube, en el blog, en el tweet, etcétera, no aparece nombre y apellido, sino más bien como un alias, ¿se puede o no? Bueno, nosotros siempre creeremos que cuando son textos académicos, pues también estas redes sociales pues van a tener un poco de ese nivel también académico, ¿no? Es decir, por eso le hablaba, normalmente los blogs, tenemos blog académicos, o sea, tenemos autores, profesores, investigadores, ¿sí? Que tienen esa plataforma para poder tener prácticamente un perfil académico. Entonces, ellos, si son profesores que tienen una diversidad de asignaturas, por ejemplo, o de líneas de estudio o asignaturas, básicamente utilizan el blog como un mecanismo para poder tener una ventana donde hacen separación de cosas que construyen y que ese es un mecanismo fácil para hacerlo. Los videos de YouTube, por lo mismo, nosotros tenemos, por supuesto, una gran ventana en el caso específico del YouTube, que está muy como una red social finalmente, tiene un gran abordaje en el ámbito social. Pero también tenemos, por ejemplo, en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, nosotros tenemos estrategias de investigación, en este caso del área de investigación,
que utilizan videos de YouTube para poder Buenas luego noches, ser profe. Una pregunta, lo que pasa replicados. es que yo no escucho nada. Entonces, para saber si soy solo No, yo o hay otra persona sí, que lo escuchan. creería sí, porque hemos hasta ahora transitado y se ha escuchado bien. Pudiera ser un poco Sí, se la escucha bien. situación de su propio internet, sí. Entonces les decía, en el caso de los videos de YouTube, normalmente cuando son de alguna línea académica, están debidamente identificados. El rollo del alias o que no sea debidamente identificado, sino que utilice un alias, pues tal vez no me le da, yo no quisiera minimizar su relevancia, ¿no? Solo que bueno, que finalmente lo que debo ser cuidadoso es de hacer bien la referencialidad, pero un alias no me va a permitir, por ejemplo, tener el nombre como tal, o sea, el nombre real y que me pueda hacer la identificación de un apellido y una inicial de un nombre, ¿no? Pero siempre miraremos o entenderemos que el uso de estas redes sociales pues siempre estarán como dentro del ámbito que me interese, ¿no? Seguramente en el área disciplinar que cada uno de ustedes esté. La ventaja, como les digo, es que cada vez estas redes sociales pues tienen un espectro mucho más apalancado también en el ámbito académico. Entonces es fácil conseguir información en este tipo de plataformas. Y les decía que, por ejemplo, los tweets hasta hace muy poco, yo creería que hasta hace una década, ¿sí? Los tweets eran una línea informativa, evidentemente como lo es el Twitter, muy pequeña, muy concentrada, pero más en el panorama como global, ¿sí? Sin embargo, dentro de eso ha variado, Ahora tenemos incluso académicos que cada vez explotan más el Twitter, teniendo allí una ventana de opinativa y de incluso argumentada en función de algunas áreas de conocimiento. Entonces, bueno, también sé que el Twitter pudiera ser aquí una opción, ¿no? Lo mismo los Facebook. Fíjate que el Facebook hasta hace tal vez, bueno, el Facebook es tal vez el más viejito, ¿no? Que pudiéramos conocer en función de las redes sociales. Hace alrededor de unas 3 décadas, el Facebook era utilizado plenamente en un ámbito más en el ámbito social. Eso de poder hacer redes en función de conocer gente y demás. Tenía como más ese estilo. Eso también ha variado. Nosotros en Uniminuto tenemos varias de nuestras propias plataformas, ¿sí? Para hacer estrategias tanto en docencia como en investigación, incluso creería yo que desde proyección social, hoy por hoy vemos varias. Nosotros tenemos nombre Facebook, nosotros tenemos el Facebook de Uniminuto, e incluso tenemos Facebook Uniminuto específico, Parque Científico de Innovación Social es uno, ¿sí? Entonces eso también ha variado. Y por supuesto, por cierto, de antemano la invitación, seguramente van a empezar a recibir invitaciones de parte de sus profesores o los coordinadores de programa, para invitarlos, aparte de eso, de esas plataformas que tenemos y que permiten que los estudiantes puedan participar en estas redes, ¿sí? En plataformas de Uniminuto, donde se tratan temas que seguramente pudieran ser de gran interés para el área disciplinar en el que ustedes están inscritos. Y finalmente, hablarles que las normas APA permiten citar también correos electrónicos, porque el correo electrónico, que en su momento también tuvo una connotación solamente de correspondencia, ¿sí? No es menos cierto que también se ha vuelto un mecanismo para poder hacer difusión y divulgación de información que pudiera ser incluso utilizada por ustedes o citada por ustedes en algún texto que construyan. Entonces, bueno, el APA
les permite, como pueden ver allí, posibilidades también para hacer uso de estas referencias, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que, pues, animarnos, también tener la amplitud de que la biblioteca ya no solamente se trata de libros y de artículos, ¿sí? Sino que las bibliotecas virtuales, sobre todo, tienen un panorama y tienen una posibilidad y un alcance que yo diría que casi ilimitado, ¿no? A nivel de diversidad de textos. Hay micrófonos abiertos por ahí, por favor tengan cuidado. Ahora bien, en ese mismo plano de referenciar, como ya hemos visto, bueno, aparte de esto, hablamos de las redes sociales, tenemos ahora que poner la mirada en lo que es la referencia como tal. En un texto académico hay dos momentos importantes. La citación, que es lo que estamos venido hablando en este espacio, que tiene que ver con formas de hacer, traernos extractos de fuentes secundarias e incorporarlos al texto que estoy construyendo. Pero el segundo momento también es la referencia. Un texto académico debe estar respaldado por las referencias que he incorporado, de las fuentes que he incorporado en la construcción de mi texto. Entonces, una definición de referencia es entender que una referencia es el conjunto de esos mínimos datos que permite identificar una publicación o una parte de una publicación. En este caso, cualquier publicación que pudieran ser artículos, trabajos de grado, patentes, audiovisuales, series, monografías, en fin, todo tipo de fuente de información que esté al alcance de que nosotros podamos hacer uso de ellos para poder incorporarlos en nuestros documentos, en nuestros textos académicos, requiere y amerita de un mecanismo de referencia, ¿sí? ¿Recuerdan a Restrepo con el que iniciamos este espacio? Entonces, bueno, si nosotros miramos Restrepo, como lo decíamos, nosotros vemos la referencia y nosotros deducimos inmediatamente, si yo soy la lectora, yo puedo deducir que esa referencia es alusiva a un libro. Ah, pero muy importante. ¿Cómo sé cuando la referencia es de un libro? ¿Cómo sé cuando es de un artículo? ¿O cuando sé que es de otro tipo de documento? Vamos a mirarlo ahora, para que ustedes también sepan cómo deben citar, cómo deben referenciar, perdón. Hemos hecho para ustedes una tablita que nos ha servido mucho, que la tenemos ahí como una posibilidad para que, bueno, para que la tengan y cada vez que tengan que hacer ordenamiento de las referencias, ¿sí? La puedan tener ahí a la mano. Entonces, fíjense, tenemos algunos textos que son muy comunes para ser utilizados, incorporados como fuentes dentro de los textos. Los primeros son los libros. Nosotros sabemos que la primera fuente de información y tal vez más grande y más histórica siguen siendo los libros. En este caso, los mecanismos para citar los libros son, ya sabemos, el apellido del autor. En este caso, el autor como tal, cuando voy a hacer la referencia, el mecanismo que utilizo es primer apellido del autor, coma, seguido de la inicial del primer nombre. Esa será la forma como siempre voy a citar al autor. Primer apellido del autor, coma, seguido de la inicial del primer nombre. Luego, entre paréntesis, irá el año de la publicación. Seguido, cuando se trata de un libro, el título de ese libro, y si tiene seguido, si tiene subtítulo, utilizaré también el subtítulo. La forma como voy a incorporar el título y el subtítulo es con cursiva, ¿sí? Utilizaré la forma cursiva para poder resaltar el título. Seguido, si el libro tiene edición, tengo la posibilidad de pautar el número de la edición.
Punto y seguido estará el lugar. El lugar siempre podrá ser o el país o la ciudad de donde es el libro, y con 2 puntos seguidos indicaré al final la editorial, el nombre de la editorial. Luego, cuando el texto que voy a referenciar es un artículo de revista, utilizaré primero el primer apellido del autor, coma, la inicial de su primer nombre, entre paréntesis el año de la publicación del artículo, seguido el título del artículo y si tiene subtítulo, seguido el subtítulo, con una diferencia, que aquí el título y el subtítulo van en el mismo estilo que vengo utilizando, un estilo normal. Lo que sí voy a resaltar, en este caso en cursiva, es el título de la publicación, el título de la revista, que irá en cursiva. Seguido de un punto irá el volumen, que también va en cursiva, y entre paréntesis el número de la revista. Seguido con el rango de páginas del artículo que estoy referenciando. Luego tenemos las tesis. En este caso no hacemos referencia a los trabajos de especial de grado, a los trabajos de grado, a las tesis doctorales. La forma como voy a, permítanme un segundito, un segundo. Chicos, por el chat les voy a compartir la evaluación de satisfacción de la encuesta para que, por favor, todos la contestemos. Ajá, entonces les decía, cuando se trata de una tesis, en este caso un trabajo especial de grado, un trabajo de grado, una tesis de maestría o de doctorado, la forma como voy a hacer la referencia es igual, el primer apellido del autor, coma, la inicial del nombre, entre paréntesis el año de la publicación, el título de la tesis o del trabajo de grado irá en cursiva, ¿sí? Entre paréntesis debo connotar de qué se trata, si es un trabajo de grado, si es un trabajo de grado, especial de grado, si es una tesis de maestría o de doctorado. Luego establezco, con un punto y seguido, establezco el nombre de la institución de donde fue la tesis, y seguido establezco el lugar, siempre en el entendido, en este caso para la tesis, me exige que entre paréntesis vaya la ciudad y el país, seguido del país. Los documentos en Internet, en este caso cuando es un documento que está debidamente identificado como documento, irá entonces el apellido del autor, seguido de la inicial del nombre, entre paréntesis el año de la publicación del documento, el título, significo el título y el subtítulo del documento en cursiva, y muy importante, como se trata de un documento en Internet, seguido debe ir recuperado de, y entre paréntesis debe ir la dirección electrónica de donde está publicado el documento en la Internet. Los audiovisuales tienen también un mecanismo, por supuesto, las audiovisuales son muy referenciados, sobre todo en las facultades, en este caso de humanidades, donde hay carreras bien afines. Sin embargo, pues allí pues tienen un mecanismo, porque un audiovisual pues tiene una manera también de citarse. Las normas jurídicas, que normalmente hay textos académicos donde incluso la propia estructura me dice debe armar un marco teórico referencial, pero también debe armar un marco legal. Entonces eso hace propio que seguramente yo vaya a hacer alusión a algunas leyes, a algunos normativos. Por tanto, la referencia de las normas jurídicas también es importante tener claro cómo se referencian, ¿no? En este caso, por supuesto, los datos mínimos son el nombre de la norma, el número de la norma y el año de la publicación. Y los seminarios, congresos, ponencias, ¿sí? Conferencias,
Normalmente lo que va resaltado es el nombre del evento, va en cursiva y con eso se inicia el año del evento, la ciudad en que se realizó y el lugar. Ahora bien, podemos ver unos ejemplos de lo que les estoy diciendo. Bueno, previo a hacerles la indicación, ¿no? Nosotros cuando vimos las citaciones allá, también es importante en los elementos de las referencias tomar en cuenta cuando son más de 6 autores, ¿no? En este sentido, hasta en las referencias se puede incorporar con apellido e inicial del nombre hasta 7 autores en la referencia. Pero si tenemos libros, sobre todo en el caso de los libros, porque los libros normalmente tienen compilaciones o compositores, o incluso autores, que a veces esos números pues se superan, entonces tenemos que estar muy atentos de poder entonces por la norma APA citar. Cuando la fuente tiene más de 8 o tiene 8 o más autores, se incluyen los apellidos y las iniciales del nombre hasta los primeros 6 autores. Seguido, después de los 6 autores, van 3 puntos suspensivos, ¿sí? Y luego me voy al último autor, y después de ese último autor, establezco el apellido y la inicial del nombre del último autor en el orden que aparezcan en el texto que estoy referenciando. Otros elementos importantes que para tomar en cuenta cuando vamos a hacer las referencias es que lo que yo les decía, el autor corporativo, cuando voy a hacer la referencia, debo escribir el nombre completo en la referencia. A pesar que en el texto la primera vez lo cité de manera completa, si lo cité varias veces y tenía abreviaturas, pude utilizar por la vía nada más la abreviatura, pero en la referencia siempre irá el nombre completo de la fuente o el autor corporativo. Lo hemos dicho, lo hemos repetido, lo volvemos a indicar. Otro elemento importante en las referencias es que solo se incluyen las fuentes que fueron citadas en el texto, no las consultadas, no todas las consultadas, sino solo las citadas en el texto. Seguido también tenemos una forma, un estilo para poder hacer la lista de referencia, ¿sí? Y en este caso nosotros podemos hacerla primero ordenadamente, eso sí es muy importante porque se organizan alfabéticamente con respecto al apellido de los autores, ¿sí? Las podemos hacer la lista y luego las normas APA me indican que yo debo seleccionarlas todas, ¿verdad? Debo establecer para ellos una sangría francesa, y la debo hacer al menos de 1 centímetro o de 1.25, de manera de que esta sangría francesa me da esta posición que me indica aquí la referencia. La sangría aplica desde la segunda línea de la misma. Entonces, eso es algo que siempre tenemos que hacer. O sea, tenemos que hacer la lista de referencia, ordenarlas alfabéticamente según el apellido de los autores, y por otro lado, después de que ya las tenga todas, lo que hago es que las selecciono, me voy a párrafo, busco donde aparece la sangría, debajo de la sangría que dice sangría primera línea aparece sangría francesa, y a esa la selecciono con 1.25 y me da automáticamente cómo debe ir la posición de las referencias. Y aquí, por supuesto, también les dejo algunos ejemplos en función de estas referencias que les mencionaba en el cuadro. Entonces, tomen en consideración que, repetimos, para poder citar un libro, entonces lo que hago es que utilizo el apellido, el primer apellido del autor, la inicial del nombre, entre paréntesis el año de la publicación, el título y subtítulo en cursiva. Si tengo edición, lo establezco dentro de paréntesis, el número de la edición, seguido de punto estará la ciudad o el país en su defecto, seguido de 2 puntos me indicará de que voy a incorporar el dato de la editorial.
Luego tenemos cuando la referencia se trata de un artículo de revista. En ese caso, como les decía en el cuadro, entonces incorporamos el primer apellido del autor, la inicial de su nombre, entre paréntesis va el año de la publicación del artículo, el título y si tiene subtítulo de igual manera, resalto en cursiva el nombre de la publicación, el nombre de la revista. Seguido de una coma va la abreviatura de volumen, que también va en cursiva, y dentro del paréntesis va el número del volumen como tal. Seguido está el rango de páginas del artículo que estoy referenciando. Otro ejemplo que tenemos es cuando citamos una tesis. Allí tenemos el primer apellido del autor, la inicial de su nombre, entre paréntesis el año de la publicación de esa tesis, el título del trabajo, o en este caso de la tesis, el título irá resaltado, irá en cursiva. Dentro del paréntesis establezco qué es, si es una tesis, si es un trabajo de grado. Seguido va el nombre de la institución, con una coma el lugar, que el lugar lo que establece es entre paréntesis ciudad y país. Las normas, tenemos allí un ejemplo de normas, pero en el entendido que los datos mínimos de las normas son la norma, en este caso norma del decreto o en sí la norma, el número del decreto o la norma y el año. Allí tenemos unos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de audiovisual. En este caso, el audiovisual tiene normalmente productor y director, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, de un audiovisual tipo cortometraje. Entonces, en este caso, si tiene ambos, debe ir el nombre del productor y el nombre del director, el año de la publicación del audiovisual, en este caso el título de la película, en corchete debo establecer el tipo de material que es, el lugar de la publicación seguido del publicador. Y tenemos en esta versión de las normas APA, pues también tenemos y hacemos énfasis para el buen uso de hacer referencias electrónicas. Allí también tenemos la misma clasificación de documentos o de textos y las formas como se deben referenciar cuando son fuentes electrónicas. Aquí es importante que tomemos en cuenta el recuperado de. Este recuperado de significa que el recuperado de yo debo traerme el enlace del portal o del sitio en la internet de donde estoy obteniendo la información de esta fuente consultada. ¿Sí? Y ahí están los distintos documentos, cómo se referencia para libros, cómo se referencian los artículos de revistas, las tesis y los documentos, porque recordemos que en la web tenemos información muy importante que incluso a veces está publicada directamente desde documentos. Entonces allí la forma de referenciarlos pues también es importante que lo tengamos y que lo hagamos de la manera correcta. Allí tienen la forma, como les decía, de cómo deben quedar las referencias. Solo que no tomen en cuenta, aquí tenemos las referencias centradas. Sin embargo, como les decía, las normas APA en estas últimas versiones, utiliza el mismo estilo para poder hacer el listado de las referencias, pero la palabra referencia va al margen izquierdo en cursiva, ¿sí? Como un subtítulo de segundo orden. Algunos aspectos también que se configuran Disculpe, dentro de... profe, Señora. ¿puede mostrar nuevamente la imagen anterior? Bueno.
¿Oí? Donde estaba esa, sí, gracias. Esto es Listo, un gracias. Es ejemplo, para tener ahí presente. claro, pero tomen en cuenta, y qué bueno que me hizo regresar, ¿sí? Tomen en cuenta, esta es una forma de cómo presentar la referencia, pero nos interesaba mucho que pudieran ver la organización como tal, es decir, cómo va la... No se escucha, profe. Se entrecortó. Como si se le hubiera ido el internet. Sí, no, pero no se fue el internet, me sacó del Teams. Pero ya estoy aquí otra vez. No me fui. Sí. Qué pena. Ve que no solamente a ustedes les falla el internet, a mí también me falla y estoy en la oficina. Entonces, bueno, les decía, miren, esta lista de referencia, realmente lo que queríamos era significar cómo debe quedar, en este caso, ordenada, ¿sí? Y justificada, como les decía, y como exige la norma APA. Es decir, que haya una sangría francesa, que esta sangría francesa sea por la vía de 1.25 para que les pueda dar este orden así y que sea ordenado alfabéticamente en relación con los apellidos de los autores. Sin embargo, aquí no tomen en cuenta cómo se ha descrito, por ejemplo, los autores, porque como ya les he indicado en estas últimas versiones del APA, ¿sí? Estas últimas versiones han coincidido que la norma establezca es primer apellido del autor, coma, inicial del primer nombre. Si solamente es un autor, seguido entre paréntesis del año de la publicación y de ahí en adelante, pues todo el resto de los datos según sea el texto, ¿sí? En versiones muy antiguas, muy antiguas no, porque es que antes de la versión 6.0 había la posibilidad de poder hacer referencia utilizando, algunos utilizaban las dos iniciales de los nombres, o sea, si el autor tenía dos nombres en el texto, yo podía utilizar las dos iniciales, pero si en la siguiente referencia quería solo optar por una sola inicial, lo podía hacer. Y eso realmente no era muy prolijo a la hora de presentar las referencias. Por eso en estas últimas 3 versiones del APA coinciden en poder establecer más a línea que la referencia inicie por el apellido, el primer apellido del autor, coma, seguido de la inicial del nombre, entre paréntesis el año de la publicación, y de ahí en adelante los datos básicos según sea el texto que voy a referenciar. ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta. Hay algunas abreviaturas que amparan las normas APA. Por ejemplo, en el caso de las ediciones, nosotros tenemos, recuerden que como estas normas están en inglés y en español, entonces tenemos la abreviatura de edición y si está en inglés, la abreviatura de edición en inglés. Ahí están los ejemplos. Lo mismo en este caso para la abreviatura de capítulo, la abreviatura de compositor, la abreviatura de compilador, lo mismo cuando es en el plural, de coordinadores, de coordinador, de compiladores, de compilador. En el caso de la edición también, y en el caso del editor también, en el caso del singular solamente de edición, la ED significa eso, la edición revisada, la abreviatura, eso está muy, lo vemos en muchos de los textos muy actualizados, vemos que los documentos ya vienen con una edición, pero también con una edición revisada, ¿sí? El et al, que recuerden que también lo podemos usar
en algunas de las formas del número de autores dentro del texto, pues mire, significa y otro, ahí aparece su abreviatura, el de páginas, el de sin fecha, el de lugar de publicación no conocido, el de nombre de editor no conocido, el de suplemento y el de traductor y el de volumen o volúmenes. Entonces, esas son abreviaturas que siguen tomando en cuenta y que son amparadas dentro de estas normas APA. Y no menos importante es el uso de las gráficas. En este caso, el uso de tablas. En las normas APA, pues hay una disposición para poder incorporar tablas dentro del texto, si así se amerita, pero también cómo debo, según las normas, debo hacer uso de ellas. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que las tablas van nombradas en la parte superior izquierda, van en la forma, en la fuente Time New Roman. Su tamaño, a diferencia del resto del texto, va en tamaño 10 y debajo, con mayúscula inicial, el título correspondiente. Ahí vemos un ejemplo, entonces, de una tabla construida y cómo esa tabla va numerada, ¿sí? Recordar entonces estos elementos, que debe ir la tabla, el número, según sea el caso, debe ir en tamaño 10, debe ser con este tipo de letra que es el Time New Roman, y el título de la tabla que le vaya a poner debe tener mayúscula inicial y ahí doy posibilidad para la incorporación de la tabla. Hay algunos aspectos que son aspectos más de forma, pero que también son importantes para poder construir textos académicos. Yo no lo tengo a la mano, pero por supuesto lo pueden ustedes conseguir de manera muy fácil. Hay tutoriales muy sencillos para nosotros poder preparar nuestro computador, nuestra laptop, y poder hacer un estilo personalizado en la regleta, ¿sí? de las funciones, que me permita pues que ya el estilo para poder realizar documentos me quede ajustado a estas normas. Eso ya se puede hacer. Si buscan el tutorial da el paso a paso y me dice cómo puedo preparar una hoja y todo el documento para que se pueda ajustar a las normas. Hay algunas laptops mucho más y avanzadas que ya tienen incorporada dentro de su propia regleta, tienen la forma de citación, o sea, incluso dice APA, o sea, si uno mira donde dice referencias, él mismo me refiere porque esta es una norma más universal. Pero bueno, pero cuando tenemos que hacerlo a pie, entonces es importante que tomemos en cuenta que el diseño de página debe tener unos márgenes que deben ir tanto el superior, inferior y los laterales en 2.54. ¿Ok? Así lo pauta la norma. La letra del texto en las normas APA ya está, la ampara como el Time New Roman de 12 puntos, ¿sí? En algunas versiones anteriores aceptaba Arial o incluso otro tipo de letra, pero en este momento pues la estandarizada es esta. Cada párrafo se inicia con una sangría de 5 espacios, que es la que me da el propio tabulador, ¿sí? Del ordenador que esté utilizando. El texto debe estar alineado a la izquierda, como se indica ahí, no es justificado, debe estar alineado a la izquierda. Las páginas se enumeran en la parte superior derecha del documento con números arábicos, ¿sí? Todo el texto se debe configurar en doble espacio. Cada sección o capítulo debe comenzar en una hoja nueva. El espacio comprendido entre el punto final de un párrafo y el inicio de otro es de 2 espacios. Y el título del trabajo va en la parte superior en mayúscula sostenida a modo de encabezado en todas y cada una de las hojas del documento.
En este último punto, pues, hay documentos donde si solamente tengo el título del documento y lo tengo todo en mayúscula en la parte superior del documento como tal, también es válido, ¿sí? Pero la norma en sí generalizada, pues me establece que debería a lo largo de todo el documento sostenerse el título en cada una de las hojas en la parte superior del documento. Bueno. A todos muchísimas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una. Dígame, ¿en qué puedo ayudar? Pues no es acerca del taller, sino, por ejemplo... ¡Ah, caramba! Sí, es que pues yo soy de los estudiantes que a veces se le olvida alguna palabra o alguna conversación a lo largo de la reunión que la instructora o el instructor habla. Entonces yo quisiera saber cómo puedo entrar de nuevo a la sesión. O sea, la sesión queda grabada, pero yo quiero averiguar cómo puedo ingresar a la sesión de nuevo. Esta sesión, como usted dice, queda grabada y se las puede direccionar la coordinadora de bienestar estudiantil, la coordinadora Dayana, y luego ellos, pues por supuesto, les pueden dar, creo que eso queda para la posibilidad de luego de descarga. Sin embargo, ya que usted lo menciona, pues nosotros vamos a ponerles a disposición esta presentación, ¿sí? Para que, pues está construida para ustedes, finalmente, ¿no? Recuerden que esto simplemente es una orientación, un apoyo a poder ir acoplándose a este mecanismo de construcción de textos académicos que, como les decía desde el principio, será la forma de poder presentar entregables en las solicitudes de la mayoría de sus profesores. Entonces, a lo largo de toda su formación. Y más, con mayor precisión y rigurosidad, será hacia el final, por supuesto, del proceso formativo, porque los trabajos de grado, así como también los informes de práctica, deben estar debidamente ajustados con estas normas APA. Pero, por supuesto, hay profesores o todos nuestros profesores que son conocedores también de las normas asumidas, como las normas APA, exigen que la construcción de documentos, de entregables, de tareas, se corresponda con el buen uso de las citaciones, por un lado. Entonces las citaciones en los textos deben ajustarse a estas normas, y por otro lado deben tener referencias. Por tanto, esas referencias también tienen que estar ajustadas a las normas APA. Y también, pues, todos estos otros elementos que les he indicado, que son mucho más de complemento, pero por supuesto también están dentro de lo que es presentar un documento más prolijo, más ordenado, en función de lo que exigen las normas. Hay profesores que dicen, bueno, no, a mí me interesa realmente que se ajuste a las normas APA, y cuando hacen esa alusión dice, me interesa específicamente que tanto la forma de citar como referenciar estén ajustadas a las normas APA. Lo demás tal vez son más flexibles, ¿no? Los elementos de configuración de la página, los márgenes, de repente si va con otro tipo de fuente, no les ponen ninguna objeción, en fin, esos otros elementos que son más de estilo y forma. Pero en el contenido y en la esencia de la norma estaría la forma de citar fuentes y la forma de hacer la referencia de ellas, ¿no? Nosotros los invitamos, yo en particular, les invito a que cada vez que vayan a hacer uso de las normas, procuren hacerlo con el mayor rango de elementos posible,
tanto de contenido, es decir, citación y referencia, pero también con el resto de los elementos, ¿no? Saber que son 2.54 los márgenes de una hoja tipo carta, ¿sí? Como me lo establece allí. Saber que el texto debe ir alineado a la izquierda, que todo el texto debe ir a doble espacio, que el tipo de fuente, que el tipo de texto debe ser el Times New Roman, que el tamaño de la letra tiene que ser 12, ¿sí? Y que tengo que ser cuidadoso si voy a incorporar tablas, mapas, gráficas, ¿sí? De manera de que yo también pues pueda referenciarlas, citarlas o incorporarlas en el texto bajo esa denominación correcta. Entonces, esta presentación está preparada para que, es muy básica, evidentemente, pero la intención aquí es que sea orientadora para el uso y buen uso de las normas, ¿sí? Y para que ustedes tengan pues por allí, en vez de hacer una revisión mucho más exhaustiva de las normas, tengan ahí los elementos y algunos ejemplos que puedan guiar la construcción de sus textos, ¿sí? Y eso haga que, bueno, que también no solamente la propia construcción, sino la manera como la presenten, se constituya como todo un texto académico. ¿Alguna otra pregunta? Yo les pongo a disposición la presentación. No se las paso por aquí porque normalmente este chat no me deja, no me deja, no me deja. No me deja. Este chat no me deja adjuntar, pero yo se lo pongo a la coordinadora Dayana y ella a todos los que están en la inducción, ella se los hace llegar. ¿Ok? La presentación para que la tengan, como le digo. ¿La presentación se llega por correo o por qué fuente? Sí, seguro, ustedes ya tienen la conformación, van a tener la conformación de un correo y por la lista que tiene nuestra coordinadora de bienestar estudiantil, ella les hace llegar la presentación. Listo, gracias. Siempre Profe Lucio, una pregunta. Profe, una pregunta. ¿Qué será? ¿El horario cuándo lo entregarían para saber, o sea, cuándo comenzamos clases ya? Pues mi niña, yo entiendo, bueno, perdón si no lo dije, espero me haya anunciado aquí mi buen amigo. Yo soy la coordinadora de investigación de la sede de Cúcuta con extensión a Ocaña y Tibú.